Bienvenidos a una nueva semana acá en Agenda Económica en CNN Chile. El año pasado, cuando la pandemia golpeó de manera más fuerte por las cuarentenas, en la construcción se perdieron 450.000 empleos. 2021 apunta a ser muy distinto, ya que también la base de comparación es muy baja. 126.000 empleos nuevos con inversión subiendo 8,1%. Esas son las estimaciones. Las conversamos y analizamos con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Rózulis. Antonio, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Antonio, usted dio una entrevista en el Mercurio hace algunos días donde señala que nunca sintió tanta incertidumbre como fue el año pasado, 2020. Todos podemos estar de acuerdo con eso. Ahora, 2021, simplemente un cambio de fecha, de número, pero ¿usted siente el cambio en que hay menos incertidumbre en el sector? Sí, efectivamente hay un cambio de escenario muy potente, partiendo de la base que estamos con a partir, digamos, de una situación que tuvimos una base, una pérdida de empleo muy grande, una pérdida de inversión muy grande. Entonces, todo lo que pueda venir, digamos, es muy positivo. Entonces, yo lo que veo, hay una agenda importante a nivel del Ministerio de Obras Públicas, con un plan de inversión de 34.000 millones de dólares, más la inversión privada, que yo creo que va a tener un aumento respecto al año pasado del orden de un 8%, un 8,5%. Y la otra cosa que también me hace pensar en forma más optimista a mí es el tema también de la vacuna. Entonces, el escenario que hoy día nosotros podemos tener es, diría que es un poco más conocido. El problema de la incertidumbre del año 2020 es que nadie sabía cómo atacar esta situación de la pandemia y nadie podía también dimensionar el impacto que iba a tener. Desde ese punto de vista yo veo que claramente el escenario es más positivo. Ahora ya están prácticamente todos los proyectos que se paralizaron andando. También daba un número de que de 912 proyectos habitacionales que se paralizaron, solamente quedan 91 sin reiniciarse, pero eso netamente por decisión de los inversionistas, no por determinación sanitaria. Sí, efectivamente hoy día prácticamente todos los proyectos yo diría que han retomado, digamos, el movimiento, pero puede quedar algunos pocos que estaban en el inicio del proyecto y ahí están esperando un poco para ver lo que pasa un poco con el tema de la situación del COVID, en fin. Pero yo me atrevo a decir que hoy día es una cantidad muy pequeña. ¿Y usted cree que están esperando a ver qué pasa por si no quieren reiniciar la construcción para que no tener que parar después eventualmente? ¿O puede deberse también a una incertidumbre financiera porque el sector de la construcción ha sido golpeado igual que el resto de los sectores? A ver, yo diría lo siguiente, desde el punto de vista de la seguridad de poder continuar nuestro trabajo, a partir del protocolo sanitario que nosotros desarrollamos, donde nos comprometimos como industria en el cuidado de nuestros trabajadores y donde conseguimos la aprobación de las autoridades como una actividad segura o esencial, yo me atrevo a decir hoy día, digamos, que hay en eso bastante certeza de que si hay un retroceso, como hoy día está pasando en algunas comunas, las autoridades a nosotros nos han señalado que la construcción va a seguir funcionando con este protocolo, con todas las medidas que nosotros hemos tenido, porque además el resultado ha sido muy bueno. Entonces más tiendo a pensar que esos pocos proyectos están relacionados un poco, también puede ser proceso constituyente, y como estos inversionistas hoy día son proyectos a mediano o largo plazo, pero tengo certeza sí, de que la actividad de la construcción va a ser mucho mejor que... Por lo que está diciendo entonces, las autoridades les adelantaron a ustedes que independiente de que comunas intensas en construcción vuelvan a cuarentena, la actividad funcionará. ¿Eso les adelantaron? Bueno, en octubre de este año, del año 2020, perdón, junto al ministro de Economía hicimos una actividad en Puerto Montt, que estaba en una zona de cuarentena,
Y a partir de ahí, digamos, se asumió el compromiso de las autoridades que nuestra actividad de la construcción iba a mantenerse operando, no obstante estuvieran en cuarentena o en fase de transición. Bueno, desde jueves lo vamos a poner a prueba porque Puerto Montt vuelve a cuarentena. Sí, pero de hecho Puerto Montt estuvo en cuarentena y estuvo Sí. operando. Y eso significa, digamos, bueno, aplicar una parte del protocolo, que es transporte privado, los trabajadores, en fin. Pero yo tengo tranquilidad en las autoridades, digamos, también, y tranquilidad también desde el punto de vista nuestro en el cumplimiento del protocolo, porque si no lo estuviéramos cumpliendo, las tasas de contagio también no darían cuenta de eso, digamos. Y usted también mencionó en esa entrevista que lo que sucedió el año pasado, una caída de la inversión de más de 12%, significa que la inversión retrocedió 14 años. ¿Cómo podemos graficar o explicar esa expresión en que se retroceda 14 años? Uno puede decir, ¿cómo? Entonces, ¿van a demorarse muchos nuevos proyectos de inversión para entenderlo bien a lo que se refería? La pérdida de generación de inversión o de riqueza, por decirlo así, ese 12,2% fue aproximadamente, nosotros lo valorizamos en 3.500 millones de dólares. Si nosotros comparamos ese monto con periodos anteriores, llegamos a esa cantidad de años que nosotros estamos estimando, ¿me entiendes? O sea, hace 14 años atrás teníamos un monto de inversión que, si lo comparamos con lo que estábamos el año 2019, se produce esa caída que son comparables en los años. Y ahora, ¿usted cree que con estos repuntes, obviamente, se produce una aceleración, porque también hay bastante capital disponible? Hay mucho, pero también no vamos, ojo, la recuperación no va a ser el 2021, perdón, de lo que nosotros perdimos el 2020. Entonces, necesitamos más cancha, por decirlo así, para que la reactivación realmente sea completa. Lo mismo la generación de empleo. De todos estos empleos que nosotros perdimos el año 2020, nosotros esperamos que a fines del 2021 ya estemos recuperando los niveles de empleo que teníamos el año 2020. Sí, si llegaron a perder 450.000, esperan que este año se sumen 126.000, pero ¿cuántos ya se alcanzaron a recuperar en la última parte del año pasado y que se pueden sumar a esos 126.000 que proyectan? Los 440.000 empleos perdidos son entre empleos directos Sí. y más empleos indirectos. Indirectos son aquellas empresas, digamos, que apoyan al sector de construcción, suministro, en fin. De los 250.000 o 280.000 directos, yo creo que se han recuperado hoy día del orden, no sé, del orden de unos 200.000 empleos. Pero hay una parte que desconocemos respecto a los empleos indirectos. Pero con todo esto, nosotros estimamos que a fines del año 2021 nosotros ya deberíamos estar, digamos, del orden de 750.000 empleos, 720.000 empleos, comparado con los 820.000 empleos que estábamos en régimen, por decirlo así. Ahora, respecto al crecimiento de la inversión, usted mencionaba la inversión pública, camino, infraestructura, vivienda, muy fuerte, lo hemos mostrado acá, los avances en el programa. También, respecto a la inversión privada, ¿dónde cree usted que va a ser el sector que va a empujar el carro de la construcción? Uno podría decir, quizás la minería, con el cobre en los precios que está y las proyecciones de que incluso puede llegar mucho más alto, no solamente este año, sino que el próximo y también el subsiguiente. ¿Ve por ahí el carro tirador? Podría ser la minería, pero la minería, eh, dado el monto grande que tienen las inversiones en minería, no son decisiones que se tomen en el corto plazo. Incluso cuando el precio del cobre baja mucho, tampoco hay una restricción importante en las inversiones en minería. Solo eso afecta a la pequeña minería Sí. pero en la gran minería, diría yo que actúa en una envolvente el precio del dólar que no afecta tanto ese tipo de proyectos. Eh, Hoy día hay el último anuncio que hay en minería, pero es minería, digamos, de Codelco, que
ellos están activando el proyecto Rajo Inca, pero ahí estamos hablando de 1.500 millones de dólares. Pero también tenemos que ver desde el punto de vista de la inversión privada, bueno, edificación, que es mucho también, pero en infraestructura privada tenemos que pensar en el tema de las concesiones. Yo creo que el tema de las concesiones, si realmente se cumple con el programa de concesiones, es una inversión, estamos hablando del orden de 8.000 millones de dólares. Ahora, ahí hay una pequeña ralentización que hemos visto en el último tiempo, pero eso todo es con capitales privados. Entonces, de ese punto de vista, creo que puede ser, digamos, el área dentro de la industria de la construcción que tira el carro. ¿Y concesiones en autopistas, concesiones aeropuertos, concesiones también para crear embalses? Todos sabemos la necesidad de crear embalses en nuestro país. ¿Por dónde lo ves? Yo lo veo más por el tema autopista y aeropuerto. El tema de los embalses nos encantaría que fuera así, pero el tema de los embalses son proyectos a muy largo plazo y hoy día, digamos, salvo un proyecto que está detenido en el sur, Punilla, no se ven otros proyectos, no obstante la gran necesidad que tenemos, ¿no? Eso es una necesidad país, digamos. Oiga, ¿y cree que los contratos para las concesiones han mejorado? Porque sabemos las fuertes polémicas que ha habido con los contratos con las autopistas, que ahora están subiendo solamente de precio con la inflación, pero también hemos visto problemas del MOB con capitales franceses por el nuevo Pudahuel, también con el mismo Punilla, lo mencionábamos. También sabemos que la relación con las concesionarias de la autopista en estos momentos no será el eufemismo que no es la mejor, no, yo creo que está directamente mala la relación. ¿Cree que los contratos que se hagan ahora para las concesiones van a establecer las partes de manera más equitativa, están mejor diseñados para precisamente no llegar a problemas? Debiera ser así, debiera ser así. Hoy día el problema que se tiene en Pudahuel, por ejemplo, no obstante que hay un contrato por medio, nosotros como gremio somos de la idea, digamos, si hay una diferencia a partir de un hecho inesperado, hay que sentarse a conversar, digamos. Es decir, a mí me parece que todo este avance que ha tenido el sistema de concesiones en el país se ha ido depurando el tipo de contrato, pero acá se ha producido un hecho que es inédito para el mundo, diría yo. Entonces, ahí nosotros creemos, ok, hay una diferencia importante, conversémosla, pero el camino que hoy día se ha tomado por la vía de declaraciones, en fin, bueno, nosotros creemos que no conduce a mucho, y ojalá que pudiera eso resolverse prontamente. Oiga, usted también mencionó que la inversión china que está llegando a nuestro país, sabemos cómo invierte también en infraestructura china. Todavía eso no se ve tan fuerte en nuestro país, pero uno piensa que si ya ingresaron a servicios como es la distribución eléctrica, bueno, es cosa de tiempo que lleguen también a infraestructura. ¿En verdad lo ven como un inversionista más o lo dicen porque tienen que decirlo y en verdad sabemos que una inversión china es muy distinta a una inversión de otros países? Yo la verdad creo que, a ver, siempre hemos dicho que cualquier inversión extranjera es bienvenida en el país. ¿Por qué? Porque además queda la experiencia. Queda la experiencia, digamos, normalmente este tipo de inversiones o de inversionistas, ellos contratan profesionales chilenos, no siempre, digamos, ellos traen y va creando conocimiento que queda aquí a nivel local. Pero ojo con una cosa, o sea, nosotros como gremio decimos, ok, vamos adelante con todo lo que es inversión extranjera, pero tengamos una cancha pareja, que el partido lo juguemos con las empresas nacionales con una cancha pareja. ¿Y por qué lo digo? Porque pasa que de repente estas empresas chinas tienen un dueño en común que es el Estado. Sí.
Entonces se presentan tres empresas chinas que son del mismo dueño, una misma licitación. Y claro, una de ellas al final, ahí podría haber circunstancias que nosotros apelamos por la transparencia, por la transparencia de las licitaciones. Y yo creo que es muy sano para el país, yo creo que el país en eso ha dado un ejemplo de transparencia y yo creo que eso hay que mantenerlo, no obstante vengan estas empresas de afuera. ¿Y usted cree que Chile tiene el peso político internacional para, si ve algo que no está bien respecto a una inversión china, le diga, oigan, no, de esta raya no pasan? ¿Usted cree que Chile tiene el peso para llegar y plantarse así? Se ha hecho en el pasado, se ha hecho en el pasado, no con empresas chinas, pero sí con empresas brasileras grandes, que después estuvieron involucrados en grandes escándalos. Y se hizo en un momento. Y esa empresa no trabajó más en el país, digamos. Entonces, y claro, nosotros como socio comercial es muy importante Brasil, pero en un momento determinado se tomó esa decisión y así fue, digamos. Antonio, mi último tema, porque se nos acaba el tiempo y tiene que ver con la inversión en vivienda. Ustedes estiman que va a crecer 6,9% este año y creen vender 46.200 unidades entre casas y departamentos. ¿Ha habido un rebalanceo en cuanto a las inversiones, cuánto para departamento y cuánto por casas? Porque sabemos que con la pandemia ha subido mucho la búsqueda de casas, no solamente para arriendo, yo me imagino que también para construcción. Y al parecer ha bajado la búsqueda de departamentos por la misma razón. ¿Usted también lo percibe? Tiene digamos, hay que poner la balanza a dos cosas, digamos. Uno, también hay que ponderar, digamos, lo que significa eh, la habitabilidad de una vivienda para uno. Es decir, efectivamente hoy día hay una gran preferencia por departamentos, por el uso, porque al final los metros cuadrados de un departamento son más baratos que los metros cuadrados de una casa. Tal cual. Entonces, yo creo que ese asunto es importante a la hora de evaluar, pero ahí tenemos eh, que yo diría que crear entornos más amigables para todo lo que es la vivienda en general. Yo creo que ese es un trabajo un gran desafío que tenemos nosotros como país, digamos. Hoy día, usted lo ve, que toda esta gente, que la gran preocupación del gobierno hoy día es qué hacemos con los sectores, digamos, más desposeídos, que no tienen, la verdad, las instancias de ocupar el entorno, buenas plazas, buenos lugares de salir, digamos, a refrescarse. Entonces, todo esto, casas, departamentos, yo creo que no va a haber una gran variación, creo que no va a haber, pero sí también creo importante tener una mirada de futuro en el sentido de decir, oye, hagamos una ciudad más acogedora. Y la necesitamos, por Dios que la necesitamos, digamos. Entonces hoy día, sobre todo con estos confinamientos que tenemos, la verdad es que la gente, digamos, se está estresando brutalmente, digamos. ¿Y cuál es su opinión de los proyectos que vemos, por ejemplo, en Estación Central, en la comuna de Santiago, que se les denomina coloquialmente como guetos verticales, moles de 40 pisos donde hay más de 1.500 departamentos? ¿Cree que eso van a seguir o ya el mismo gremio dice, no, saben que ya no hay futuro si seguimos haciendo estos proyectos? Nosotros como gremio tenemos que preocuparnos del desarrollo sustentable de la edificación. Nosotros como gremio, y estamos convencidos, digamos, que más allá de generar proyectos que tengan rentabilidad económica por la vía de hacer, digamos, sacar mayor provecho del valor del terreno, tenemos que tener una mirada, digamos, hacia la comunidad. Y ese asunto, porque si no, no es sustentable. O si no, no es el país que nosotros necesitamos crear, que nosotros realmente estemos preocupados de hacer metros. No, eso no tiene corta vía. Y ese es el gran desafío que tenemos. Antonio Rózuris, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias por estar en la Agenda Económica.
Muchas gracias a ti, Cristóbal. Hacemos una pausa y ya volvemos con más acá en CNN Chile.